Bueno, y aunque en días anteriores miembros de la Alianza habían acusado al gobierno de evitar el diálogo con la oposición, las últimas declaraciones las hemos visto del vocero de la nueva mayoría, Jaime Quintana, quisieron agudizar más las críticas hacia el Ejecutivo, lo hemos visto en diferentes notas. La metáfora esta aplanadora versus retroexcavadora tensionó las relaciones e incluso motivó a integrantes del oficialismo a que llamaran a evitar estos denominados gustos verbales. Queremos analizar este gusto verbal, esta controversia. Para eso nos acompaña el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Usted le gustan los cambios con cucharita de té inglesa o con máquinas de prospección minera? Los cambios ¿O no le gustan racionales, los cambios consensuados, ojalá con el máximo de gente posible. Acá lo que pasó es que este lunes se reunió el Comité Político de la Moneda, se dio cuenta que la agenda de medios la habían perdido completamente, no tenían ningún control sobre lo que estaba pasando en la agenda, y se decidió anunciar este retiro de proyectos que no tienen ningún sentido jurídico, porque no los pueden retirar, porque bastaba con quitarles la urgencia. Una manera de desviar la atención sobre el tema de gendarmería, del nombramiento, de la fuga, del otro nombramiento, de la ficha de indigencia. De eso y de varios más, de esos y de varios más, y sobre todo una estrategia comunicacional para retomar el control de la agenda. Inteligente, una estrategia que yo, fíjate, los felicito. Si hasta ahora, 15 días después de asumir y durante todo el periodo previo a la instalación, no han sido capaces de tomar el control de la agenda mediática. Esta vez el lunes lo habían logrado. Le mandaron un mensaje a los estudiantes, cohesionaron un poquito sus fuerzas internas, porque teníamos a Fidel Espinosa echando al subsecretario Alewi, a Gutiérrez trenzado en una pelea con Rossi y un largo etcétera de peleas dentro de la nueva mayoría, que está muy tensa la cosa, que la ADC no está de acuerdo con las reformas educacionales, etcétera. Y se hace esta movida mediática, cierto, que no tiene ningún otro sentido que ese. Bueno, en la práctica no tenía ninguna cosa más allá que lo mediático, y salen todos ordenaditos a hablar, salvo el vocero de la nueva mayoría, que es el senador Quintana, que se sale del margen, se sale de madre y sale con esta frase que les echó a perder si lo que tenían planificado provoca una nueva división dentro de la nueva mayoría. Lo que sí mantiene el foco en eso. O sea, ayer nadie habló de la ficha de protección social de la gobernadora Ñuble, queremos que nos expliquen qué pasa ahí. Ayer nadie habló, y la Democracia Cristiana guarda silencio hoy día cuando la diputada María Corina Machado, porque es diputada todavía, pese a lo que quiere el gobierno de Venezuela, alude directamente al gobierno de la presidenta Bachelet con la frustración que siente porque están siendo abandonados, y la Democracia Cristiana, que es parte de ese gobierno, bueno, todo eso pasa colado, guarda silencio, y esto sucede porque se produce este cambio en la agenda mediática, pero erróneamente Quintana les echa abajo el andamiaje que se había armado con una frase que refleja lo que él siente y lo que siente buena parte de la izquierda de este país, porque también hay que decirlo, no nos sorprendamos cuando alguien dice que quiere demoler todo, no nos arrisquemos la nariz, como se dice, ¿de dónde salió este señor? No, lo que dice Quintana representa el sentir de buena parte del PPD, pero no de Isabel y de muchos Allende, del Partido PS. Socialista. Ella por lo menos así lo expresó días antes, consultada por la aplanadora, antes de los dichos de Quintana. Sí. Tampoco expresa el sentir aparentemente del ministro de Educación, que aclaró que aquí no se trata de una revolución bolchevique, creo que fue el apellido que utilizó. Mira, probablemente no de ellos dos, pero sí de un sector importante desde la ADC hasta el Partido Comunista, que han señalado claramente que aquí hay que hacer cambios radicales, cambios de fondo. El senador Montes decía la semana pasada, varios han acuñado esta frase, de que estamos en una nueva era, en una nueva etapa, es una etapa refundacional. Tú no produces una refundación de todo sobre lo que ya está. Efectivamente tiene razón Quintana, para hacer lo que ellos quieren, lo que muchos de la nueva mayoría quieren, hay que demoler. Y le molesta a otro sector de la nueva mayoría porque sabe que cuando era en concertación son los autores de estos cimientos, son los autores de esta construcción del crédito con aval del Estado, del sistema del copago. Si el copago cuando se crea era ministro de Educación don Jorge Arrate. Entonces, toda esta construcción que hoy día se quiere demoler fue construida, fue hecha, los albañiles, los constructores, los ingenieros fueron la concertación. Entonces, efectivamente produce nuevamente una división, pero refleja lo que ellos sienten. Eso hay que decirlo. Una pregunta. La política tiene algo de diplomacia, de cosas que se dicen de una cierta manera para que suenen mejor, de ciertas frases hechas, de lado y lado, siempre. En algún sentido, uno puede entender que esta frase fue un gusto verbal, una frase desafortunada, la metáfora es un poquito violenta, pero en el fondo no se trata de eso, postular con un proyecto refundacional, postular, ganar y tener la mayoría de los votos. Puede sonar feo decir que va a haber aplanadora, pero en el fondo de eso se trata. Cuando uno tiene mayorías democracia representativa, donde mayoría voto gana, eso es nomás. Pero claro, y eso es lo que también nosotros hemos señalado, lo ha dicho el presidente del partido, lo hemos dicho varios dirigentes. Tómense un poquito de tiempo, aquellos que aún no reaccionan,
Analice los resultados y dense cuenta que perdimos por paliza, pues. Si tienen la mayoría y la gente los eligió para cumplir ese programa, y el programa dice, entre otras cosas, que se va a demoler todo esto. Así que no nos sorprendamos. Lo único que yo le planteo a la nueva mayoría: cumplan el programa. El programa no dice esto o aquello que le están exigiendo hoy día, o desde los movimientos sociales hasta los jóvenes parlamentarios del Partido Comunista. El programa dice A, B y C. Bueno, veamos cómo lo cumplen, tratemos de ayudar nosotros como centro derecha, defendamos lo que nos parece correcto. Hay cosas que no estamos de acuerdo en el programa. Yo creo que los proyectos que no van a ser impulsados, porque no son retirados, que no van a ser impulsados, eran proyectos buenos, hechos por el presidente Piñera en momentos de crisis en donde se apuntó más allá de lo que hubiéramos nosotros planteado originalmente. También hay que reconocerlo, esos proyectos iban más allá. Cuando el senador Quintana dice que esto es neoliberal, o sea, ¿qué menos neoliberal que establecer un órgano estatal que se hace cargo del financiamiento de la educación a través de becas o de créditos? ¿Qué menos neoliberal que sacar a toda la banca privada que había ingresado al gobierno del presidente Lagos? Y lo quiero decir claramente, porque en el minuto era lo que había que hacer. Yo no estoy criticando la medida del CAE. El minuto era lo que había que hacer, no se podía avanzar más en ese minuto. Ahora sí se podía, y el gobierno del presidente Piñera saca los bancos, crea un órgano estatal, una figura revolucionaria, es más Estado, más burocracia, todo lo que tú quieras, o sea, menos neoliberal que eso, no encuentro ningún otro proyecto. Con todo, ganaron, tienen los votos, no nos sorprendamos, y sobre todo, desde los políticos, a los académicos y los empresarios, no vengan hoy día a rasgar vestiduras, porque, chuta, nos acabamos de dar cuenta que tienen mayoría para hacer lo que quieran. Nosotros lo dijimos hace un año y medio atrás, nos van a doblar en más de 10 distritos, lo dijo Renovación Nacional. Nos trataron desde el gobierno hasta la UDI de irresponsables, de locos, de dónde sacábamos esas cifras. Advertimos que iban a tener mayoría para cambiar todo lo que quisieran, hoy día la tienen, y por lo tanto tienen el derecho, porque ganaron en las urnas. ¿Pero no crees, Mario, también un poco de autocrítica, que en parte, perdón Germán, pero que en parte el mismo actuar de la alianza tuvo que ver con que se cumpla su profecía, o sea, autocumpla esto de que nos doblaron? No basta simplemente con anunciar que esto va a pasar. Ahora da para discutir 3 horas, pero... y no tenemos 3 horas. Sí, no tenemos lamentablemente 3 horas. Las razones, claro, culpa nuestra, culpa mía, culpa del presidente de Renovación, que es lo más fácil siempre. Puede ser, pues si tenemos muchas culpas. Culpa del gobierno que no impulsó este proyecto o el otro, culpa de la UDI, culpa de los empresarios, culpa de los académicos, culpa de todos los que estamos en un lado del sector. Los empresarios que están con Bachelet, que son la gran mayoría, sabían que se nos viene esto y por eso no se van a urgir por el 25% de aumento de impuestos. No nos engañemos, lo tienen asumido. Y probablemente lo tienen asumido para comprar paz social. Es lo que yo le he escuchado a algunos de los que están detrás, ¿cierto?, que asesoran a los grandes empresarios, que apoyaron, que financiaron, que colaboraron con la campaña de la presidenta Bachelet legítimamente. Entonces, hoy día, cuando yo escucho voces alarmadas, y por favor, mire lo que están diciendo, no, cortémoslas si ganaron. Ahora, lo que yo le pido al gobierno, y en eso sigo la línea de lo que ha planteado Andrés Alamán, lo que ha planteado el COTE y varios dirigentes de la UDI, tratemos de, ojalá, aunque ustedes tengan la mayoría, aunque hayan ganado en las urnas esa mayoría, tratemos, ojalá, como ha dicho la senadora Isabel Allende, de lograr consenso en algunos puntos. No pasemos la planadora a una minoría que representa un 35-40% de los chilenos que votan, porque este gobierno fue electo con el 25% de los votos, es legítimo este gobierno. Las urnas dicen eso. Y hay un 50% de los chilenos que ni siquiera quieren ir a votar. A esos chilenos lo que han querido decirnos va desde A a la Z. Yo creo que lo que nos han querido decir es: yo estoy bien, me las arreglo solo, hasta el minuto he logrado salir adelante, con mi familia, con mi esfuerzo, con mi trabajo. Lo único que le pido, no me perjudique. Yo no lo necesito a usted, al gobierno. La gente siente eso, clase media, sectores populares, incluso. Mario, yo lo único que pido, no pasemos a planadora en lugares donde sí se puede llegar a acuerdo. Y donde no haya posibilidad de acuerdo, nosotros defenderemos lo que creemos correcto, y el gobierno tiene todo el derecho a usar sus mayorías parlamentarias. Bueno, hay un 50% que no votó, y hay alguien que quizás está pensando en ese 50%, muchos lo han dicho, Sebastián Piñera, que hoy se reúne con exministros en su fundación. Y algo se ha hablado de que al parecer podría haber más acercamientos de lo que se pensaba con Renovación Nacional. El expresidente o presidente Sebastián Piñera, ¿vuelve a RN o no? No lo sé, es decisión del presidente. ¿Pero hay conversaciones? Yo, hasta donde tengo entendido, no. La directiva no tiene conversaciones, pero siempre le hemos dicho públicamente, por lo tanto no es necesario que alguien llame a Poquindo 3000. Y algunos de sus ministros sí, al parecer, ingresarían. Varios ministros van a entrar a Renovación, y nosotros estamos muy contentos de eso. Y la mayoría de los que eran ministros, subsecretarios, intendentes se van a quedar en Renovación. El presidente tiene las puertas abiertas, si quiere volver a Renovación, es su casa. Nosotros quisiéramos que vuelva. Ahora, yo lo he dicho, no les gusta a algunos, pero va a ser una señal de lo que quiere hacer para adelante. Si el presidente vuelve a Renovación, se le hace más complicado ser candidato presidencial.
Si el presidente se queda independiente, es más fácil obtener el apoyo de la UDI. Hoy día vemos un clamor del senador Coloma que dice, busquemos candidatos, construyamos, fabriquemos candidatos en un partido que no está acostumbrado a no tenerlo. Es súper legítimo lo que dice Coloma, pero eso refleja el hecho de que no tiene candidatos. Y muchos en la UDI, y lo dijo Arenas de manera muy poco afortunada esta semana, muchos en la UDI están detrás de la figura del presidente Piñera. Por lo tanto, si él quiere ser candidato, lo más cómodo, lo más fácil, lo más natural es que se quede independiente. Si él se queda independiente, creo que una señal clara de qué es lo que quiere hacer para adelante. Tendremos primaria, tendremos un proceso democrático para elegir nuestra figura, tenemos varios candidatos posibles. Este no es el minuto todavía de hablar de candidaturas presidenciales, pero si él quiere llegar a Renovación de vuelta, a su casa llega. Mario, ¿sabe por qué le preguntamos lo de los acercamientos? Sabemos que lo ha hecho públicamente desde mucho antes que terminara el gobierno, se le ha invitado a volver a su domicilio político. Sin embargo, llama la atención que ministros emblemáticos y tan defensores de Piñera como Mañalich, sabemos que también Loreto Silva de Obras Públicas van a firmar en los próximos días, ya se ha anunciado por la prensa incluso. Cuesta creer que una persona tan cercana como Mañalich al presidente Piñera vaya a Renovación Nacional a defender la obra de Piñera si es que Piñera se queda fuera. Por eso que uno sospecha o intuye que podría haber un guiño de ojo ahí entre alguien de la dirigencia de RN y el expresidente. Y ese círculo coincide también con un círculo cercano, no solamente todo, sino que hay otros círculos cercanos a Sebastián Piñera que están ingresando a RN, entonces como que mira, las matemáticas a veces funcionan. Chadwick retoma su papel en la UDI, señal de que el presidente se va a ir a la UDI. No, teorías hay hartas, que el presidente quiere tener presencia en los dos partidos y en los dos movimientos. Sería natural también, pues, sería obvio, si no tiene nada de malo eso. El ministro Mañalich, con quien Renovación tuvo una relación estupenda durante todo su mandato, que creo que fue un gallo que hizo mucho, muy valiente, sobre todo para enfrentar la presión de los movimientos sociales internos que tenía su ministerio. El ministro Mañalich ha dicho varias veces que no estaba por entrar a Amplitud, lo dijo con toda claridad, que él prefiere un partido político, que en Renovación tenía sus dudas porque hemos tenido peleas con el presidente, pero que él quiere defender el legado del presidente Piñera desde una tribuna, y esa tribuna probablemente más lógica sea el partido. Ha dicho que le gustaría participar, entiendo, con algunos cercanos en la comisión política. Para eso necesita una autorización especial porque tiene menos de un año de militancia, pero en lo que me respecta, me encantaría escuchar la voz de Jaime Mañalich en una comisión política como un hombre que estuvo 4 años en la trinchera más dura, yo creo que es más que educación incluso, más dura en el gobierno, y que hizo una muy buena gestión. Lamento la frase de la presidenta Bachelet, no es lo que uno espera de la presidenta de la República, esa frase de que en salud recibimos todo mal. Yo no sé si se le olvidó a la presidenta que ella fue ministra de salud, se le olvidó que fue presidenta hace 4 años. Yo desafío al gobierno a que me demuestre que lo que recibieron no es que es peor que lo que entregaron hace 4 años, es al revés, al telespectador. Recibimos A y entregamos A más, entregamos mucho mejor de lo que recibimos, gracias entre otros Jaime Mañalich. Así que bienvenido Jaime cuando entre al partido. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Ya, que esté bien.